Harold Martínez estaba sentado en la vieja silla de madera de su pequeña casa. Le temblaban las manos un poco al sostener la carta del hospital. Las palabras del papel eran difíciles de leer, pero sabía lo que significaban. El médico dijo que necesitaba más pruebas. Las pruebas costaban mucho dinero. Dinero que Harold no tenía. Tenía 95 años entonces. Su esposa, María, había fallecido hacía 5 años. Era el amor de su vida. Llevaban 60 años casados. Cuando ella enfermó, Harold gastó todos sus ahorros en ayudarla. Vendió su coche. Vendió sus joyas. Incluso vendió su buen piano, el que había tocado durante 40 años. Pero no fue suficiente. María murió de todos modos. Ahora Harold estaba solo en la casa. La casa era demasiado grande para una sola persona. Tenía 4 dormitorios y 2 baños. Harold y María la habían comprado cuando eran jóvenes. Pensaban llenarla de hijos y nietos. Tuvieron 3 hijos. Robert era el mayor. Ahora vivía en Nueva York. Sara vivía en Texas con su esposo. El menor, Michael, vivía en Oregón. Harold amaba a sus hijos. Estaba orgulloso de ellos. Robert era abogado. Sara era enfermera. Michael trabajaba en una empresa de informática. Todos tenían buenos trabajos y familias agradables, pero estaban muy ocupados. Llamaban a Harold una vez al mes, quizá 2 veces. Lo visitaban una vez al año, generalmente en Navidad. La casa se estaba haciendo vieja, igual que Harold. El techo goteaba cuando llovía. La calefacción no funcionaba bien en invierno. La pintura se estaba desprendiendo de las paredes. Harold intentaba arreglar las cosas él mismo, pero sus manos ya no eran fuertes. Le dolía la espalda al agacharse. No veía bien. A veces no podía ver con claridad las cosas pequeñas. Harold había sido profesor de música durante 45 años. Enseñó piano a niños en la escuela local. También daba clases particulares en su casa. Los niños lo adoraban. Los padres confiaban en él. Era paciente y amable. Nunca se enojaba cuando un niño tocaba las notas equivocadas. Simplemente sonreía y decía, inténtalo de nuevo. Aprender música requiere tiempo. Pero Harold tuvo que dejar de enseñar. Hacía 3 años, su audición se estaba deteriorando. A veces no podía oír si un niño tocaba las notas correctas. Le temblaban demasiado las manos como para enseñarles a tocar. La escuela encontró un maestro más joven para que lo reemplazara. Harold lo entendió. Era hora de descansar. Ahora Harold vivía de una pequeña pensión del gobierno. No era mucho dinero, solo lo suficiente para comprar comida y pagar la electricidad. Pero la casa necesitaba reparaciones. Las facturas del médico se acumulaban. Harold le debía al hospital $3,000. La farmacia quería dinero para su medicamento para el corazón. Sus pastillas para la presión arterial costaban $60 al mes. Harold miró alrededor de su sala. Había fotos de María por todas partes, fotos de sus hijos cuando eran pequeños, fotos de Harold tocando el piano en los conciertos escolares. Eran tiempos felices. Tiempos en los que Harold se sentía útil y querido. Sonó el teléfono. Harold caminó lentamente para contestar. Tenía las piernas rígidas y doloridas. Hola, papá. Era Robert, su hijo mayor. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Estoy bien, papá. Escucha, recibí tu carta sobre las facturas médicas. Harold les había escrito a sus 3 hijos. Les pidió ayuda con las facturas médicas. No le gustaba pedir dinero. Le daba vergüenza, pero no sabía qué más hacer. Sara, Michael y yo hemos estado hablando. Robert dijo, creemos que necesitas vender la casa. A Harold se le encogió el corazón. Se lo esperaba, pero aún así le dolía oírlo. La casa es demasiado grande para ti, continuó Robert. Y necesita muchas reparaciones. Si la vendes, podrás pagar las facturas médicas. Podrás mudarte a un lugar agradable donde te cuiden.
Te refieres a una residencia de ancianos, dijo Harold en voz baja. Se llama residencia asistida, papá. Es muy agradable. Tienen actividades. Otras personas de tu edad con quienes hablar. Enfermeras que te ayudan con tus medicamentos. Harold se sentó en su silla. De repente, se sintió muy cansado. Pero este es mi hogar, Robert. Tu madre y yo vivimos aquí durante 50 años. Tú, Sarah y Michael crecieron aquí. Aquí están todos mis recuerdos. Lo sé, papá, pero ya no puedes cuidarte solo. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Quién te ayudará? Harold quería decirle que sus hijos podían ayudarlo, pero sabía que vivían lejos. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Robert se acababa de divorciar. El esposo de Sarah había perdido su trabajo. Michael tenía 2 niños pequeños que cuidar. Piénsalo, papá, dijo Robert. Te ayudaremos a encontrar un buen lugar, limpio y seguro. Después de que Robert colgó, Harold permaneció sentado en su silla un buen rato. La casa estaba muy silenciosa. Demasiado silenciosa. Echaba de menos el sonido de los niños practicando el piano. Extrañaba la voz de María llamándolo para cenar. Extrañaba sentirse necesitado. 2 semanas después, Sarah vino de visita. Trajo cajas y cinta adhesiva. Necesitamos empacar tus cosas, papá, dijo. Robert encontró un lugar para ti. Sunset Manor. Es muy bonito. Harold ya había visto Sunset Manor. No era bonito. Las habitaciones eran pequeñas y olían a productos de limpieza. La comida era mala. Las enfermeras siempre estaban ocupadas y a veces eran groseras. Los demás ancianos parecían tristes y cansados. Muchos se pasaban el día sentados en sillas mirando la televisión. Pero Harold no discutió. Dejó que Sarah empacara su ropa y algunas fotos. Ella dijo que no había espacio para sus libros ni sus discos, ni para el pequeño piano que había comprado para reemplazar el que vendió. No necesitarás estas cosas, papá. Sarah dijo, la residencia de ancianos tiene un piano en la sala principal. Puedes tocarlo a veces. Harold sabía que ese piano estaría viejo y roto. Sabía que los demás residentes no querrían escuchar música. Los ancianos de las residencias solo querían que los dejaran en paz. La casa se vendió rápidamente. Una familia joven la compró. Tenían 2 niños pequeños. Harold estaba feliz de que los niños volvieran a vivir en la casa. Tal vez jugarían en el patio trasero como lo habían hecho sus propios hijos. Después de pagar las facturas médicas y los abogados, había suficiente dinero para pagar 2 años en Sunset Manor. Los hijos de Harold prometieron ayudar con los gastos después de eso. Pero Harold se preguntaba si recordarían su promesa. La primera noche de Harold en Sunset Manor fue la más difícil de su vida. Su habitación era diminuta. Solo una cama, una mesita y una silla. No había ventanas. Las paredes estaban blancas y vacías. Harold se recostó en la estrecha cama y escuchó a un anciano en la habitación de al lado toser toda la noche. Harold pensó en María. Pensó en sus hijos cuando eran pequeños. Pensó en todos los estudiantes a los que había enseñado a tocar el piano. Se preguntó si alguno de ellos todavía tocaba música. Se preguntó si alguno de ellos recordaba a su antiguo maestro. Harold cerró los ojos e intentó dormir, pero no pudo conciliar el sueño. Por primera vez en muchos años, Harold Martínez se sintió completamente solo en el mundo. Harold llevaba 6 meses viviendo en Sunset Manor. Todos los días eran iguales. Se despertaba a las 6 de la mañana, cuando las enfermeras encendían las luces del pasillo. El desayuno siempre consistía en huevos fríos y tostadas quemadas. El café sabía a agua. Después del desayuno, la mayoría de los ancianos volvían a sus habitaciones o se sentaban en la sala principal a ver la televisión. La televisión siempre estaba demasiado alta. Los programas eran aburridos. A Harold no le gustaba ver televisión todo el día. Lo hacía sentir más solo.
Harold intentaba hacerse amigo de los demás en Sunset Manor. Estaba la señora Chen, que había sido maestra como él, pero tenía problemas para recordar las cosas. A veces pensaba que Harold era su hijo. A veces no sabía dónde estaba. Estaba el señor Johnson, que había sido conductor de autobús durante 30 años. Le gustaba contar las mismas historias una y otra vez. Sobre la vez que nevó tanto que no pudo conducir el autobús. Sobre la niña que olvidó su lonchera. Harold escuchaba las historias muchas veces, pero no le importaba. El señor Johnson también se sentía solo. Lo peor de Sunset Manor era el olor. Olía a gente mayor y a tristeza. Las ventanas no se abrían. El aire siempre estaba viciado. Harold extrañaba el aire fresco de su antigua casa. Extrañaba abrir las ventanas en primavera y oír cantar a los pájaros. Los hijos de Harold lo llamaban una vez a la semana. Las llamadas siempre eran cortas. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas algo? Harold siempre decía que estaba bien. No quería preocuparlos. No quería que se sintieran culpables. Pero Harold no estaba bien. Estaba más débil cada día. La comida no era buena. Estaba perdiendo peso. La ropa le quedaba suelta en su delgado cuerpo. Las enfermeras le dieron pastillas para el corazón y la presión arterial. Pero Harold se sentía peor, no mejor. El piano de la sala principal estaba viejo y roto, tal como Harold esperaba. La mitad de las teclas no funcionaban. La otra mitad estaban desafinadas. Harold intentó tocarlo una vez, pero sonaba fatal. Los demás residentes se quejaban de que el ruido era demasiado alto. Querían ver sus programas de televisión en paz. Harold dejó de intentar tocar el piano. Dejó de intentar hacer amigos. Pasaba la mayor parte del tiempo en su pequeña habitación, mirando el estacionamiento por la diminuta ventana. A veces veía familias visitando a otros residentes, padres con hijos, nietos con flores. Los hijos de Harold no lo habían visitado desde el día en que lo trajeron a Sunset Manor. Después de 8 meses en Sunset Manor, Harold enfermó. Tuvo un resfriado fuerte que empeoró. No podía respirar bien. Tenía mucho calor, luego mucho frío. Las enfermeras dijeron que tenía neumonía. Lo llevaron al hospital. Harold pasó 2 semanas en el hospital. Los médicos le administraron medicamentos a través de tubos en el brazo. Las máquinas sonaban a su alrededor. Estaba muy asustado. Pensó que podría morir solo en esa habitación fría y blanca. Robert fue a visitar a Harold al hospital. Parecía preocupado y cansado. «Vas a estar bien, papá», dijo. Pero Harold vio en los ojos de Robert que no estaba seguro. «No quiero volver a Sunset Manor», le dijo Harold a su hijo. «Por favor, no me hagas volver allí». Robert tomó la mano de Harold. «¿A dónde más puedes ir, papá? No puedes. Ya no vivo solo. Estás muy enfermo. Podría vivir contigo», dijo Harold en voz baja. «O con Sarah o Michael. No seré ninguna molestia. Lo prometo». Robert apartó la mirada. Harold sabía lo que eso significaba. Robert no quería que viviera en su casa. Ninguno de sus hijos lo quería. «No es tan sencillo, papá», Robert dijo. «Trabajo muchas horas. Viajo por mi trabajo. No hay nadie que te cuide durante el día». Harold asintió. Él comprendió. Pero comprender no hizo que doliera menos. Cuando Harold mejoró, tuvo que volver a Sunset Manor. Pero algo había cambiado. Harold se sentía diferente, más enojado. Casi había muerto, y sus hijos ni siquiera se habían quedado con él en el hospital. Robert lo visitó un día y luego regresó a Nueva York. Sarah y Michael no vinieron. Harold se dio cuenta de que sus hijos estaban esperando a que muriera. Lo habían dejado en Sunset Manor para olvidarse de él. Llamaban una vez a la semana para sentirse mejor. Se preocupaban por sí mismos, pero no les importaba mucho lo que les sucediera. Esto entristeció mucho a Harold, pero también lo fortaleció.
Tenía 96 años, pero aún no estaba muerto. No quería pasar sus últimos años sentado en una silla esperando la muerte. Harold empezó a caminar más por Sunset Manor. Habló con las enfermeras y el personal de limpieza. Aprendió sus nombres y preguntó por sus familias. María, la señora de la limpieza, tenía 3 hijos. Trabajaba en 2 empleos para pagarles la ropa escolar. James, el guardia de seguridad nocturno, estudiaba para ser enfermero. Trabajaba en Sunset Manor para pagar sus clases. Estas personas eran amables con Harold. Tuvieron vidas difíciles, pero no estaban amargados. Sonreían al verlo. Tenían tiempo para hablar. A diferencia de las enfermeras, que siempre estaban ocupadas, Harold también empezó a comer más. La comida seguía siendo mala, pero Harold se obligaba a comerla. Necesitaba ser fuerte. Aún no sabía por qué, pero sentía que algo importante iba a suceder. Necesitaba para estar listo. Un día, Harold caminaba por el pasillo cuando oyó música de piano. Música de piano de verdad, no de la televisión ni de la radio. Alguien tocaba el viejo piano roto en la sala principal. Harold siguió el sonido. Una joven estaba sentada al piano. Tenía el pelo largo y negro, vestía vaqueros y un suéter. Tocaba música clásica, algo de Mozart. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas. Aunque el piano estaba desafinado, la música era hermosa. Harold se quedó en la puerta escuchando. Por primera vez en meses, se sintió feliz. La música le recordaba a cuando era pequeño, cuando aprendió a tocar el piano, cuando enseñaba a niños que amaban la música tanto como él. La joven terminó de tocar y vio que Harold la observaba. Sonrió. «Hola», dijo. «Disculpa si la música estaba demasiado alta. Soy Lisa. Soy voluntaria aquí los fines de semana». «No lo sientas», dijo Harold. «Fue hermoso. Hace mucho que no escucha música de verdad». Lisa pareció sorprendida. «¿Te gusta la música clásica?» «Yo era profesor de piano», dijo Harold. «Enseñé durante 45 años». Los ojos de Lisa se iluminaron. «¿En serio? ¿Te gustaría tocar algo?» Harold negó con la cabeza. «El piano está roto y mis manos ya no son lo que eran. Quizás podríamos tocar juntos». Lisa dijo, «Podrías decirme qué tocar y yo podría tocarlo». Harold pensó en ello. Hacía tanto tiempo que no hacía música con otra persona. Tanto tiempo que nadie le pedía su opinión sobre música. «Me gustaría», dijo Harold en voz baja. Ese fue el comienzo de la amistad de Harold con Lisa. Ella venía todos los sábados y domingos. Se sentaban juntos al viejo piano. Lisa tocaba y Harold le contaba sobre la música, sobre los compositores, sobre cómo embellecerla. Los demás residentes de Sunset Manor empezaron a reunirse alrededor del piano cuando Lisa y Harold tocaban. Incluso la señora Chen, quien solía olvidarlo todo, movía el pie al ritmo de la música. El señor Johnson tarareaba canciones que recordaba de su juventud. Por primera vez desde que llegó a Sunset Manor, Harold se sintió útil de nuevo. Sentía que tenía algo que dar. La música seguía dentro de él. Aunque sus manos ya no pudieran tocar, podía compartir sus conocimientos con Lisa. Podía alegrar a los demás ancianos solitarios. Pero la felicidad de Harold no duró mucho. Después de 6 meses, Lisa se graduó de la universidad y se mudó a otra ciudad. Vino a despedirse de Harold. Lo abrazó y le prometió escribirle cartas, pero Harold sabía que probablemente nunca la volvería a ver. Después de que Lisa se fuera, Harold se sumió en la tristeza más profunda de su vida. El piano permaneció en silencio en la sala principal. Los demás residentes volvieron a ver la televisión todo el día. Harold volvió a sentarse en su habitación, mirando por la ventana. El dinero de Harold se estaba agotando. Robert le había dicho que Sunset Manor se estaba volviendo más caro. Harold tenía suficiente dinero para quizás 6 meses más. Después de eso, tendría que mudarse a un lugar más barato, un lugar que sería
Incluso peor que Sunset Manor. Harold yacía en su. Se acostaba en la cama por la noche y se preguntaba qué sería de él. Tenía 97 años. Su cuerpo estaba débil. Sus hijos se habían olvidado de él. No tenía dinero ni hogar. Por primera vez en su vida, Harold Martínez se sintió completamente desesperanzado. El día que Harold había temido por fin llegó. La señora Patterson, directora de Sunset Manor, lo llamó a su oficina. Era una mujer delgada, de cabello canoso, que siempre parecía cansada. No sonrió cuando Harold se sentó en la silla frente a su escritorio. Señor Martínez, dijo, mirando los papeles que tenía delante. Me temo que tenemos un problema. Su cuenta está vencida. Nos debe $3,000. Las manos de Harold temblaban mientras la sostenía en su regazo. Sabía que este día llegaría, pero escuchar esas palabras todavía le daba un puñetazo en el estómago. Llamé a su hijo Robert, continuó la señora Patterson. Dijo que la familia ya no podía ayudar con los pagos. Lo siento, pero vamos a tener que pedirte que te vayas. Harold la miró fijamente. ¿Irme? ¿A dónde se supone que debo ir? La señora Patterson parecía incómoda. Hay otras instalaciones, más baratas. Puedo darte algunos números de teléfono. Harold conocía los lugares más baratos. Los había visto cuando Robert buscaba residencias de ancianos. Eran lugares horribles donde los ancianos iban a morir. Lugares con insectos, sábanas sucias y enfermeras malvadas a las que no les importaban los residentes. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Harold en voz baja. 2 semanas, dijo la señora Patterson. Lo siento. De verdad. Pero esto es un negocio. No podemos retener a residentes que no pueden pagar. Harold regresó a su habitación con piernas temblorosas. 2 semanas. En 2 semanas, se quedaría sin hogar. A los 97 años, viviría en la calle como un mendigo. Harold llamó a Robert esa noche. ¿Sabías que me van a echar?, le preguntó a su hijo. Robert suspiró. Papá, intenté ayudar, pero el esposo de Sara sigue sin trabajo. Los hijos de Michael necesitan ortodoncia. Me acabo de divorciar y tuve que pagar mucho dinero a los abogados. No tenemos $3,000. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Harold. ¿Dónde se supone que debo vivir?, dijo Robert. Hay programas para personas mayores sin dinero. El gobierno te ayudará. Pero Harold ya había investigado esos programas. Las listas de espera eran de meses. Las residencias de ancianos baratas estaban llenas. La ayuda del gobierno no fue de mucha ayuda. Harold pasó las 2 semanas siguientes haciendo llamadas telefónicas. Llamó a todas las residencias de ancianos baratas de la ciudad. Todas estaban llenas. Llamó a los servicios sociales. Lo pusieron en listas de espera. Llamó a las iglesias. Dijeron que rezarían por él, pero no podían darle un lugar donde vivir. El último día de Harold en Sunset Manor, nadie vino a ayudarlo a mudarse. Robert estaba en Nueva York por negocios. Sara estaba cuidando a su paciente enfermo. Su esposo, Michael, estaba ocupado con sus hijos. Harold empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas viejas. Su ropa, algunas fotos de María y sus viejos libros de música. La señora Patterson le dio a Harold los números de teléfono de albergues para personas sin hogar. Lamento que haya llegado a esto, dijo. Pero Harold se dio cuenta de que ya estaba pensando en el nuevo residente que ocuparía su habitación. Harold tomó un taxi hasta el albergue para personas sin hogar más cercano. El conductor lo miró con extrañeza. ¿Estás seguro de que aquí es donde quieres ir, viejo?, preguntó. El albergue estaba en una zona peligrosa de la ciudad. Había hombres bebiendo alcohol en las esquinas. Había basura por todas partes. El edificio era viejo y sucio. Harold pagó al taxista con lo que le quedaba de dinero y entró. El albergue, a la sombra, estaba lleno de personas sin hogar. Jóvenes que olían a drogas, ancianos que hablaban solos, mujeres con niños que parecían asustadas y cansadas.
Harold nunca había visto tanta tristeza en un solo lugar. Un trabajador del albergue observó a Harold. Papeleo. Puedes quedarte 3 noches, dijo. Luego tienes que irte por una semana antes de poder regresar. La habitación donde dormía Harold tenía 20 camas. Los hombres a su alrededor tosieron y roncaron toda la noche. Algunos hablaban en sueños, otros lloraban. Harold yacía en el delgado colchón y se preguntaba cómo había llegado su vida a esto. Durante el día, Harold caminaba por la ciudad. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Era demasiado viejo y débil para conseguir trabajo. Era demasiado orgulloso para mendigar. Le dolían los pies de caminar, pero no tenía donde sentarse excepto en los bancos del parque. Después de 3 días, Harold tuvo que dejar el refugio. Pasó la noche sentado en un banco del parque. Hacía frío y no durmió nada. Por la mañana, estaba cansado, hambriento y más asustado que nunca en su vida. Harold intentó llamar a sus hijos, pero no respondieron a sus teléfonos. Dejó mensajes, pero no lo hicieron. Le devolvieron la llamada. Se dio cuenta de que se avergonzaban de él. No querían hablar con su padre sin hogar. Harold encontró otro refugio al otro lado de la ciudad. Este era incluso peor que el primero. La comida era terrible. Los baños estaban sucios. Algunas personas sin hogar eran peligrosas. Harold era reservado e intentaba mantenerse a salvo, pero solo podía quedarse en cada refugio un rato. Pocos días. Entonces tuvo que buscar otro lugar donde dormir. A veces dormía en el parque. A veces encontraba un restaurante luminoso donde podía sentarse durante horas con una taza de café. A veces caminaba toda la noche porque era demasiado peligroso dormir afuera. La ropa de Harold se ensuciaba y se rasgaba. No podía ducharse todos los días. Su cabello creció largo y desordenado. La gente en la calle lo miraba con asco o miedo. Cruzaban al otro lado de la calle cuando lo veían venir. Harold se había vuelto invisible. Los dueños de las tiendas le decían que se alejara cuando intentaba descansar afuera de sus tiendas. Los policías le pidieron identificación y le dijeron que no podía dormir en ciertos lugares. Los niños lo señalaban y sus padres los apartaban. Lo peor no era el hambre, ni el frío, ni el miedo. Lo peor era sentirse inútil. Harold había sido un buen hombre toda su vida. Había trabajado duro. Había criado a 3 hijos. Había enseñado a cientos de estudiantes a amar la música, pero nada de eso importaba ahora. Ahora era solo otro viejo indigente sucio al que nadie quería ver. Las maletas de Harold eran demasiado pesadas para llevarlas a todas partes. Encontró un carrito de la compra detrás de un supermercado y metió sus cosas. Ahora parecía como todos los demás indigentes que se arrastraban en carritos de la compra. Se acercaba el invierno y Harold sabía que quizá no sobreviviría. Estaba perdiendo peso porque no podía comer todos los días. Se enfermaba con más frecuencia. Se le estaban acabando los medicamentos para el corazón y no tenía dinero para comprar más. Un frío día de noviembre, Harold pasaba por delante de un centro comunitario. A través de la ventana, vio algo que lo hizo detenerse. Había un viejo piano en una habitación grande. Algunos niños jugaban a su alrededor, pero nadie tocaba música. Harold se quedó afuera, en el frío, mirando el piano. No había tocado las teclas en más de un año. Sus dedos ansiaban volver a tocar. La música había sido su vida durante tantos años. Incluso ahora, cuando lo había perdido todo, aún llevaba la música en el corazón. Harold empujó su carrito de compras hasta la puerta principal del centro comunitario. Un letrero decía, «Bienvenidos todos». Harold no estaba seguro de si eso incluía a las personas sin hogar, pero estaba demasiado desesperado como para que le importara. Dentro, el centro comunitario era cálido y luminoso. Había gente jugando al baloncesto en una sala, madres con niños pequeños en otra, y al fondo estaba la sala del piano, casi vacía. Una mujer de ojos amables vio a Harold de pie en la puerta. Tenía unos 50 años,
cabello canoso y una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Harold se sintió avergonzado por su aspecto y su olor. Me preguntaba, dijo en voz baja, si pudiera sentarme aquí un rato. Hace mucho frío afuera. La mujer miró el carrito de compras de Harold y su ropa sucia, pero no parecía disgustada ni asustada como la mayoría de la gente. Por supuesto, dijo, soy María Santos. Dirijo este centro comunitario. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Harold no podía creerlo. Alguien estaba siendo amable con él. Alguien lo estaba tratando como a un ser humano. Gracias, dijo Harold, con la voz temblorosa por la emoción. Me llamo Harold Martínez. María lo acompañó a la sala del piano. Puedes descansar aquí, dijo. Hay un baño al final del pasillo si lo necesitas, y solemos tomar café y sándwiches a la hora del almuerzo. Harold se sentó en una silla cerca del piano y sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar al que volver a pertenecer. Un lugar donde pudiera recordar quién era antes de convertirse en un anciano sin hogar. Harold miró el piano y sintió un hormigueo en los dedos. Pronto, se dijo. Pronto, volvería a tocar. La música era lo único que le quedaba, y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Harold llevaba 2 semanas viniendo al centro comunitario. Todas las mañanas, empujaba su carrito de la compra por la puerta principal y saludaba con la cabeza a María Santos. Ella siempre sonreía y le daba los buenos días como si fuera una persona normal, no un indigente. Harold pasaba la mayor parte del tiempo en la sala del piano. Durante las horas punta, los niños correteaban y jugaban, pero en las tranquilas horas de la tarde, la sala estaba prácticamente vacía. Harold se sentaba en su silla y miraba el viejo piano. Sus dedos se movían en silencio, recordando las canciones que solía tocar. El piano no estaba en buen estado. Tenía al menos 30 años. Algunas teclas se atascaban al pulsarlas. Otras no emitían ningún sonido. La madera estaba rayada y descolorida. Pero para Harold, era lo más bonito que había visto en meses. María notó que Harold miraba el piano. Una tarde, se sentó en la silla junto a él. ¿Tocas?, preguntó. Harold asintió. Lo hacía hace mucho tiempo. ¿Te gustaría probarlo? El corazón de Harold empezó a latir más rápido. No sé si recuerdo cómo. Hacía más de un año que no tocaba nada. La música es como andar en bicicleta, dijo María. Nunca se olvida del todo. Harold se levantó lentamente. Tenía las piernas entumecidas de estar sentado. Caminó hacia el banco del piano y se sentó. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo y sucias por las manos de los niños. Harold puso las manos sobre el teclado y sintió algo. Un despertar dentro de él. Harold presionó el do central. La nota estaba desafinada, pero seguía siendo música. Presionó do, re, mi, fa, sol. Una escala simple. Sus dedos recordaron dónde ir. Entonces Harold comenzó a tocar a más ingrase. Le temblaban un poco las manos y se perdió algunas notas, pero la melodía seguía ahí, suave, dulce y llena de esperanza. María se quedó muy quieta escuchando. Cuando Harold terminó, tenía lágrimas en los ojos. Eso fue hermoso, dijo. Tienes mucho talento. Harold se miró las manos. Estaban sucias y viejas, pero aún podían tocar música. Fui profesor de piano durante 45 años, dijo en voz baja. ¿En serio? ¿Dónde enseñaste? Harold le contó a María sobre sus años en la escuela primaria Roosevelt, sobre los cientos de niños a los que había enseñado, sobre los conciertos escolares y los padres orgullosos, sobre cuánto le encantaba compartir música con los jóvenes. ¿Qué pasó?, preguntó María con dulzura. ¿Cómo terminaste? Harold le contó todo, sobre la muerte de María y las facturas médicas, sobre la venta de su casa y su traslado a Sunset Manor,
sobre cómo se quedó sin dinero y sus hijos no pudieron ayudarlo, sobre cómo se quedó sin hogar a los 97 años. María escuchó sin juzgar. Cuando Harold terminó su relato, se quedó callada un buen rato. Lo siento, dijo finalmente. Debió de haber sido muy duro. Harold asintió. Nunca pensé que terminaría así, pero aquí estoy. ¿Te gustaría tocar el piano aquí a veces? Preguntó María. Por las tardes, cuando hay silencio, Harold no podía creer lo que oía. ¿Me dejarías hacer eso? Por supuesto. La música lo hace todo mejor, y este viejo piano necesita a alguien que sepa tocarlo bien. Esa tarde, Harold tocó durante 2 horas. Tocó himnos, piezas clásicas y antiguas canciones de amor. Al principio, sus dedos estaban rígidos, pero se fortalecieron a medida que tocaba. La música fluía de él como agua de una presa rota. Algunas otras personas en el centro comunitario oyeron la música y vinieron a escuchar. La señora Rodríguez, que trajo a sus nietos después de la escuela, el señor Kim, que estaba tomando clases de inglés. Incluso algunas de las personas sin hogar que entraron para calentarse, se sentaron en silencio y escucharon a Harold tocar. Nadie habló ni hizo ruido. Simplemente se dejaron llevar por la música. Cuando Harold terminó de tocar, todos aplaudieron. Harold sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió apreciado. Sintió que importaba. Toca un poco más, dijo una niña llamada Sofía. Tenía unos 7 años y grandes ojos marrones. Era precioso. Harold sonrió y tocó. Brilla, brilla, estrellita. Sofía aplaudió y cantó. Pronto se unieron otros niños. Se reunieron alrededor del piano y cantaron mientras Harold tocaba. Por primera vez en meses, Harold se sintió feliz. Realmente feliz. Volvía a hacer música. Volvía a alegrar a los niños. Aunque era pobre y carecía de hogar, aún tenía algo valioso que dar. Harold empezó a ir al centro comunitario todos los días. Llegaba por la mañana y ayudaba a María con pequeños trabajos. No podía levantar cosas pesadas, pero sí doblaba papeles y contestaba el teléfono. Se hacía útil. Por las tardes, Harold tocaba el piano. Se corrió la voz por el vecindario de que había un anciano en el centro comunitario que tocaba música hermosa. Más gente empezó a venir a escuchar. Harold aprendió los nombres de los niños que venían regularmente. Estaba Marcus, que tenía 8 años y quería aprender a tocar el piano. Estaba Isabella, a quien le encantaba cantar con la música. Estaba el pequeño Tommy, que solo tenía 4 años, pero que se sentaba muy quieto y escuchaba cada canción. Harold empezó a enseñarle a Marcus a tocar canciones sencillas. Los dedos de Marcus eran pequeños, pero estaba ansioso por aprender. Harold fue paciente con él, como lo había sido con todos sus alumnos a lo largo de los años. «Eres un maestro nato», le dijo María un día a Harold. «¿Has pensado en dar clases aquí?» Harold negó con la cabeza. «No tengo dónde vivir. No puedo mantener un horario fijo. No tengo hogar, María. Nadie quiere tomar clases de piano de un hombre sin hogar». Pero María tuvo una idea. ¿Y si empezamos un programa de música aquí? Clases gratuitas para niños cuyas familias no pueden pagarlas. Podrías ser el profesor. Harold pensó en esto. Pero sigo sin tener dónde vivir. Algunas noches duermo en el parque, otras en albergues. No puedo comprometerme con un horario fijo. Ya veremos, dijo María. Es difícil encontrar buenos profesores, sobre todo profesores que se preocupan tanto como tú. Esa noche, Harold durmió en el parque. De nuevo. Hacía más frío y le preocupaba la llegada del invierno. Pero por primera vez en meses, tenía esperanza. Tal vez pudiera volver a tener un propósito. Tal vez su vida aún no había terminado. Al día siguiente, María tenía noticias para Harold. Hablé con mi jefa. Me dijo, la comunidad. Entrar tiene un pequeño apartamento en el piso de arriba. No es mucho, solo una habitación y un baño,
pero podrías vivir allí a cambio de dar clases de música. Harold no podía creerlo. ¿Me dejarías vivir aquí? Ya estás aquí 12 horas al día, rió María. Y los niños te adoran. Tiene sentido. Harold recorrió el centro comunitario con la mirada. No era lujoso, pero era cálido y seguro. Había gente que se preocupaba por los demás. Había niños que necesitaban aprender música. Me gustaría mucho, dijo Harold. Ese fin de semana, Harold trasladó sus pocas pertenencias del carrito de la compra al pequeño apartamento de arriba. Tenía una cama, una mesa, una silla y una cocinita. Una ventana daba al barrio. Era el primer hogar real que Harold había tenido en más de un año. Harold empezó a dar clases de piano 3 días a la semana. Tenía 6 alumnos, todos niños del barrio. Sus familias no podían pagar las clases, pero a Harold no le importaba el dinero. Le importaba sobre compartir música. Marcus era su mejor alumno. El niño de 8 años practicaba todos los días y aprendía nuevas canciones rápidamente. A Isabella le encantaba cantar mientras Harold tocaba. Tommy aún era demasiado pequeño para las lecciones, pero se sentaba en silencio y escuchaba cada clase. Harold también daba conciertos los viernes por la noche. La gente del vecindario venía a escuchar. Algunas eran familias con niños. Algunas eran personas mayores que vivían solas. Algunas eran personas sin hogar que no tenían a dónde ir. Harold tocaba música para todos. Piezas clásicas para los adultos que apreciaban las melodías complejas. Canciones sencillas para los niños. Himnos para los religiosos. Canciones populares de los años 50 y 60 para personas de su edad. Los conciertos de los viernes se hicieron muy populares. A veces venían 30 o 40 personas a escuchar. Se sentaban en sillas plegables o en el suelo. Aplaudían después de cada canción y pedían sus canciones. Harold se sintió vivo de nuevo. Se sintió útil. Se sintió querido. Los niños del centro comunitario se convirtió en sus nietos. Los adultos se convirtieron en sus amigos. Incluso las demás personas sin hogar lo admiraban. Había pasado de ser invisible a ser importante. Una noche, María se sentó junto a Harold después de un concierto. «Has cambiado este lugar», dijo. «La gente ahora es más feliz cuando viene aquí. Los niños están más entusiasmados por aprender. Incluso los adultos sonríen más». Harold miró a su alrededor. La gente hablaba y reía mientras guardaban las sillas. Los niños abrazaban a sus padres y preguntaban cuándo sería el próximo concierto. La música lo cambia todo. Harold dijo que une a las personas. Les hace recordar lo bello de la vida. Sin duda, has traído belleza a nuestras vidas, dijo María. Harold se durmió esa noche agradecido. Había perdido su casa, su dinero y a su familia, pero había encontrado algo más importante. Había encontrado su propósito de nuevo. Había encontrado una manera de ser importante. Harold tenía 98 años y estaba sin hogar. Pero ya no estaba desesperanzado. Tenía música y gente que se preocupaba por él. Eso era suficiente. Eso era todo. Era una fría mañana de martes de febrero. Harold se despertó cansado en su pequeño apartamento encima del centro comunitario. Últimamente le costaba dormir. Su cuerpo, ya viejo, le dolía más de lo habitual y la medicina para el corazón lo mareaba. Harold se vistió despacio y bajó a la sala del piano. Era temprano y el centro estaba tranquilo. Era su momento favorito del día, cuando podía tocar música sin que nadie lo escuchara. Podía practicar y recordar canciones de su pasado. Harold se sentó al viejo piano y comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. Era una de las piezas musicales más hermosas jamás escritas. Harold la había tocado miles de veces a lo largo de los años, pero aún lo conmovía cada vez. Mientras tocaba, Harold cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Se olvidó de estar sin hogar. Se olvidó de estar viejo y enfermo. Se olvidó de sus hijos que nunca llamaban.
Lo único que importaba era la música que fluía de sus dedos. Harold no sabía que alguien lo observaba. David Chen era un trabajador social que visitaba el centro comunitario una vez por semana. Ayudaba a personas sin hogar a encontrar alojamiento, trabajo y atención médica. David había oído hablar del anciano que tocaba el piano, pero nunca había escuchado tocar a Harold. David había llegado temprano a su cita con María. Mientras caminaba por el centro, escuchó la música de piano más hermosa que provenía de la sala principal. Siguió el sonido y encontró a Harold al piano, completamente absorto en la música. David se quedó en la puerta escuchando. No podía creer lo que estaba oyendo. La música era perfecta. Cada nota era clara y emotiva. Los dedos del anciano se movían por las teclas como si estuviera pintando un cuadro con sonido. David sacó su teléfono y comenzó a grabar. Nunca había escuchado a nadie tocar tan hermosamente. Quería compartir ese momento con su esposa y amigos. Harold tocó las últimas notas de la sonata y David dejó de grabar. Harold abrió los ojos y vio que David lo observaba. Parecía avergonzado. «Lo siento», dijo Harold. «No sabía que había alguien aquí. Puedo dejar de tocar si necesitas espacio». «No, por favor, no pares», dijo David, entrando en la habitación. «Eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó Harold con una sonrisa tímida. «Fui a la escuela de música hace mucho tiempo. Luego di clases de piano durante 45 años». David miró la ropa desgastada y el rostro cansado de Harold. Era difícil creer que este anciano sin hogar fuera un músico tan talentoso. «¿Tocarías algo más?», preguntó David. «Tengo unos minutos antes de mi reunión». Harold estaba feliz de tocar para alguien que apreciaba la música. Tocó Minute Waltz de Chopin y luego The Way You Look Tonight, una de las canciones favoritas de María. David escuchó con asombro. Esto no era solo buena interpretación de piano. Era música de nivel profesional. Harold tocaba con la destreza de alguien que había pasado toda su vida estudiando música. Después de que Harold terminó de tocar, David se presentó. «Soy David Chen. Soy trabajador social. Ayudo a las personas que están pasando por momentos difíciles». «Soy Harold Martínez», dijo Harold. «Vivo aquí en el centro comunitario. María Santos me deja dar clases de piano y dar conciertos a cambio de un lugar donde quedarme». David sentía curiosidad por la historia de Harold. ¿Cómo había terminado un músico tan talentoso sin hogar? Harold le contó a David que había perdido a su esposa, que había vendido su casa, la residencia de ancianos y que sus hijos no podían ayudarlo. David lo escuchaba con creciente tristeza e ira. ¿Cómo podía un hombre que había dado tanto al mundo quedarse sin nada? ¿Cómo podían los propios hijos de Harold abandonarlo cuando más necesitaba ayuda? «Esto está mal», dijo David. «Alguien con tu talento no debería estar viviendo así». Harold se encogió de hombros. «Estoy agradecido por lo que tengo. María ha sido muy amable conmigo. A los niños de aquí les encanta la música. Tengo un propósito de nuevo». A David le impresionó la actitud positiva de Harold. La mayoría de las personas sin hogar con las que trabajaba estaban amargadas y enojadas. Pero Harold parecía estar en paz con esta situación. Había encontrado una manera de ser feliz. Aunque lo había perdido todo, después del encuentro de David con María, no podía dejar de pensar en Harold. De camino a casa, miró el video que había grabado en su teléfono. La música era aún más hermosa de lo que recordaba. Esa noche, David le mostró el video a su esposa, Jennifer. Era enfermera en el hospital local. Lloró al escuchar la historia de Harold. «Tenemos que ayudarlo». Jennifer dijo, «Esto no está bien». A David se le ocurrió una idea. Publicó el video en su página de Facebook con un simple mensaje: «Nunca juzgues un libro por su portada. Este hombre sin hogar de 98 años toca como un ángel». David no esperaba que sucediera gran cosa. Solo quería compartir la hermosa música de Harold con sus amigos y familiares. Pero a la mañana siguiente,
Algo asombroso había sucedido. El video se había compartido cientos de veces. La gente comentaba y hacía preguntas sobre Harold. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo podían ayudarlo? Para esa tarde, el video se había compartido miles de veces. Las estaciones de noticias locales llamaban a David para pedirle entrevistas. Los periódicos. Quería escribir artículos sobre Harold. Las estaciones de radio querían transmitir el video. David estaba abrumado. Nunca esperó este tipo de respuesta. Llamó a María al centro comunitario para advertirle que podrían venir periodistas. Alguien grabó a Harold tocando el piano, explicó David. Lo subí a internet y ahora todos quieren saber de él. María estaba preocupada. Harold es una persona muy reservada. No le gusta la atención. Esto podría molestarlo. Pero cuando María le contó a Harold lo que estaba sucediendo, no se molestó. Sentía curiosidad. ¿La gente quiere escuchar mi música?, preguntó Harold. Miles de personas, dijo María. El video ha sido visto por personas de todo el país. Harold no podía creerlo. Había sido invisible durante tanto tiempo. La gente cruzaba la calle para evitarlo. Lo miraban con asco o miedo. Ahora, de repente, la gente quería escuchar su música. La primera reportera llegó esa tarde, Jennifer Walls de Channel 7 News. Era una mujer amable con una voz suave. Entrevistó a Harold en la sala de piano, preguntándole sobre su vida y su música. Harold contó su historia con sinceridad. No intentó hacer quedar mal a sus hijos. No se quejó ni se compadeció de sí mismo. Simplemente explicó lo sucedido y cómo terminó en el centro comunitario. Entonces Jennifer le pidió a Harold que tocara algo. Harold tocó Amazing Grace, la misma canción que le había tocado a María en su primer día en el centro. Mientras tocaba, Jennifer y su equipo de cámara permanecieron en silencio y escucharon. Cuando Harold terminó, Jennifer tenía lágrimas en los ojos. Fue hermoso, dijo. ¿Cómo te mantienes tan positivo después de todo lo que has pasado?, pensó Harold por un momento. La música me salvó la vida, dijo. Cuando lo perdí todo, aún tenía la música. La música me da esperanza. Me recuerda que todavía hay belleza en el mundo. La noticia se emitió esa noche. Harold la vio en su pequeño apartamento con María. Le daba vergüenza verse en televisión, pero estaba orgulloso de su música. Después de la noticia, todo cambió para Harold. El video se volvió viral en Internet. Millones de personas lo vieron y lo compartieron. Personas de todo el mundo enviaron mensajes de apoyo. El dinero empezó a llegar a raudales. Desconocidos crearon una página de GoFundMe para ayudar a Harold. En solo 3 días, recaudaron más de $50,000. La gente quería ayudar al talentoso anciano que había sido olvidado por su propia familia. Las escuelas de música llamaron y le ofrecieron a Harold oportunidades para actuar. Las salas de conciertos querían contratarlo para sus conciertos. Las discográficas querían grabar un álbum con su música. Harold estaba abrumado por toda la atención. Había pasado de ser invisible a ser famoso de la noche a la mañana. Los periodistas llamaban a diario. La gente lo reconocía en la calle. Los niños le pedían autógrafos. Pero lo más sorprendente lo que pasó fue que los hijos de Harold empezaron a llamar. Robert llamó primero, luego Sarah y luego Michael. Todos habían visto la noticia. Todos lamentaban lo sucedido. Papá, no tenía ni idea de que las cosas estuvieran tan mal, dijo Robert. Pensé que estabas bien en la residencia de ancianos. Siento no haberte visitado más, dijo Sarah. Deberíamos haberte ayudado más. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó Michael. Queremos arreglar las cosas. Harold escuchó las disculpas de sus hijos. Una parte de él estaba feliz de saber de ellos, pero otra parte estaba enojado. ¿Dónde habían estado cuando él dormía en parques? ¿Dónde habían estado cuando tenía hambre, miedo y estaba solo? Los perdono, les dijo Harold a cada uno.
Pero el perdón no borra el pasado. Pasé por un infierno y ustedes no estaban ahí para ayudarme. Los hijos de Harold querían visitarlo. Querían llevarlo a cenar y demostrarle que se preocupaban por él. Pero Harold aún no estaba listo para eso. Necesitaba tiempo para pensar si los quería de vuelta en su vida. La atención era emocionante, pero también agotadora. Harold tenía 98 años y no estaba acostumbrado a tanta actividad. Lo único que realmente quería era tocar el piano, dar clases a niños y vivir en paz en el centro comunitario. María ayudó a Harold a gestionar todas las solicitudes de entrevistas y presentaciones. Se aseguró de que descansara lo suficiente y no se sintiera abrumado por tanta atención. ¿Estás contento con todo esto?, le preguntó María a Harold una noche. Harold reflexionó sobre la pregunta. Estoy agradecido de que la gente aprecie mi música, dijo. Pero yo también era feliz antes del video. Te tenía a ti, a los niños aquí y un lugar donde vivir. Eso era suficiente. Harold se dio cuenta de que la fama y el dinero no podían darle lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era un propósito, amistad y un lugar al que pertenecer. Había encontrado todo eso en el centro comunitario, no por el video viral, sino porque María y los niños lo habían aceptado cuando no tenía nada. Harold decidió que no importaran las oportunidades que se le presentaran. 3 semanas después de que el video se hiciera viral, la vida de Harold había cambiado por completo. Ahora contaba con más de $100,000 en donaciones de personas de todo el mundo. Su teléfono sonaba constantemente con ofertas para tocar en salas de conciertos, aparecer en programas de televisión e incluso escribir un libro sobre su vida. Harold estaba sentado en su pequeño apartamento mirando todas las cartas y correos electrónicos que María le había impreso. Personas de Japón, Alemania, Australia y decenas de otros países le habían escrito para contarle cómo su música les había conmovido. Estimado señor Harold, una joven canadiense escribió una carta. Mi abuela falleció el año pasado y me sentí muy triste. Cuando lo escuché tocar el piano, me sentí mejor. Gracias por compartir su hermosa música con el mundo. Harold se secó las lágrimas mientras leía carta tras carta. Nunca imaginó que su música pudiera llegar a tanta gente o significar tanto para ellos. María llamó a su puerta. Harold, hay alguien aquí que quiere verte. Harold bajó las escaleras y encontró a un hombre elegante con un traje caro esperando en la sala del piano. El hombre se levantó y sonrió al ver a Harold. Señor Martínez. Soy Richard Thompson de Elite Entertainment Agency. Represento a músicos e intérpretes famosos. Me gustaría hablar con usted sobre algunas oportunidades emocionantes. Harold se sentó frente al hombre. No estaba acostumbrado a tratar con gente de negocios, y este hombre lo ponía nervioso. Señor Martínez, tiene un talento increíble, dijo Richard. Con la representación adecuada, podría actuar en el Carnegie Hall, grabando álbumes, ganando millones de dólares. Quiero ayudarte a convertirte en una verdadera estrella. Harold escuchó cortésmente mientras Richard le explicaba sus planes. Giras de conciertos por todo el país, apariciones en televisión, un contrato discográfico con una importante compañía musical, contratos para libros y derechos cinematográficos. Suena muy emocionante, dijo Harold cuando Richard terminó. Pero tengo 98 años. No sé si tengo la energía para todo eso. La edad no importa. Richard dijo, a la gente le encanta tu historia. Cuanto mayor eres, más asombroso es que aún puedas tocar tan bien. Podríamos convertirte en el músico más famoso de Estados Unidos. Harold pensó en la oferta de Richard. Era tentador pensar en tocar en salas de conciertos famosas y que millones de personas escucharan su música, pero algo no cuadraba. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Harold. Por supuesto, dijo Richard, entregándole una tarjeta de visita. Pero no esperes demasiado. La fama es como un rayo. Cae rápido y desaparece con la misma rapidez. Después de que Richard se fuera,
Harold se sentó al piano y tocó en silencio. No sabía qué hacer. Una parte de él quería aprovechar su repentina fama, pero otra parte temía perder la vida sencilla y tranquila que había construido en el centro comunitario. Esa noche, Robert, el hijo de Harold, lo llamó. Harold no había hablado con ninguno de sus hijos desde que el video se hizo viral, a pesar de que todos habían intentado contactarlo. «Papá, te vi otra vez en las noticias», dijo Robert. «Esto es increíble. Eres famoso». «Sí. Ha sido toda una sorpresa», dijo Harold con cuidado. «Escucha, papá. He estado pensando que con todo el dinero que estás ganando, quizás podrías comprar una buena casa o mudarte con uno de nosotros. Ya no tienes que vivir en ese centro comunitario». Harold guardó silencio un momento. «Me gusta vivir aquí, Robert. Esta gente me ayudó cuando no tenía nada. Ahora son mi familia, pero nosotros somos tu verdadera familia», dijo Robert. «Queremos compensar lo que pasó. Queremos cuidarte ahora». «¿Dónde estabas cuando dormía en parques?», preguntó Harold. «¿Dónde estabas cuando tenía hambre, miedo y estaba solo?». Robert guardó silencio. «Sé que cometimos errores, papá, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos intentar hacerlo mejor ahora». Harold se sintió enojado, pero también triste. Había amado tanto a sus hijos. Le dolía que solo quisieran ser parte de su vida ahora que era famoso y tenía dinero. «Necesito tiempo para pensar», le dijo Harold a Robert. «Todavía no estoy listo para tomar grandes decisiones». Al día siguiente, Harold tuvo su clase de piano habitual con Marcus. El niño de 8 años se estaba volviendo muy bueno tocando canciones sencillas. Hoy estaba aprendiendo que Mary tenía un corderito. «Señor Harold», dijo Marcus mientras practicaba, «mi mamá dice que ahora eres famoso. ¿Nos vas a dejar?». El corazón de Harold se rompió un poco. «¿Por qué te dejaría? La gente famosa vive en casas grandes». Marcus dijo que no viven en centros comunitarios. Harold se arrodilló. Así que estaba a la altura de los ojos de Marcus. «Marcus, no me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Tú, Isabella, Tommy y todos los demás niños son mi familia. Nunca te dejaría». Marcus sonrió y abrazó a Harold. «Bien. Todavía tengo mucho que aprender sobre piano». Esa tarde, Harold le estaba enseñando a Isabella a cantar mientras él tocaba el piano. Tenía una voz preciosa para una niña de 9 años. Mientras practicaban Eres mi sol, Harold se dio cuenta de cuánto disfrutaba de esos momentos sencillos. Eso era lo que lo hacía feliz. No la idea de actuar en el Carnegie Hall ni de salir en televisión, sino simplemente sentarse frente a un viejo piano y enseñar a los niños a amar la música como él. María entró en la sala del piano con cara de preocupación. «Harold, tenemos un problema. El casero del centro comunitario quiere subirnos el alquiler. Dice que ahora que somos famosos gracias a ti, deberíamos pagar más». Harold estaba molesto. «No es justo. Ya ayudabas a la gente mucho antes de que yo llegara». «Lo sé», dijo María. «Pero él dice que si no podemos pagar el alquiler más alto, encontrará a alguien que sí pueda». Harold pensó en el dinero que le habían donado. Tenía más que suficiente para ayudar al centro comunitario a pagar el alquiler más alto. Pero también pensó en la oferta de Richard Thompson. Quizás podría ganar suficiente dinero tocando para ayudar no solo a este centro comunitario, sino a muchos otros. Esa noche, Harold no pudo dormir. Bajó a la sala del piano y se sentó al viejo piano. Tocó suavemente para no despertar a nadie. Mientras tocaba, Harold pensó en sus opciones. Podía quedarse en el centro comunitario y vivir una vida tranquila y sencilla, enseñando a niños y tocando para públicos reducidos. O podía convertirse en un artista famoso y usar su éxito para ayudar a más personas. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras. Si se hacía famoso, podría ayudar a más personas sin hogar y apoyar más centros comunitarios.
pero podría perder las conexiones personales que le daban sentido a su vida. Si se quedaba en el centro comunitario, podría seguir enseñando a los niños que amaba y viviendo con sencillez. Pero podría perder la oportunidad de ayudar a la gente a mayor escala. Harold tocó hasta que salió el sol. Por la mañana, había tomado una decisión, pero no estaba seguro de si era la correcta. Harold llamó a Richard Thompson y aceptó reunirse con él de nuevo. Pero esta vez, Harold puso condiciones. Haré algunas presentaciones, le dijo Harold a Richard. Pero quiero elegir dónde y qué toco, y quiero que parte del dinero se destine a albergues para personas sin hogar y centros comunitarios. Richard frunció el ceño. Eso no es. Así funciona el negocio de la música, señor Martínez. Si quiere tener éxito, debe confiar en los expertos. Entonces, quizá no quiera tener éxito en tu negocio, dijo Harold. Quiero usar mi música para ayudar a la gente, no solo para ganar dinero. Richard intentó convencer a Harold de que firmara un contrato estándar, pero Harold no cambió de opinión. Finalmente, Richard se fue, diciendo que buscaría a otros músicos que se tomaran sus carreras más en serio. Después de que Richard se fuera, Harold se sintió aliviado. Casi había cometido un error. La fama y el dinero no valían la pena renunciar a sus valores y a las personas que le importaban. Pero Harold aún quería ayudar a otras personas sin hogar y a los centros comunitarios. Decidió organizar sus propios conciertos y actuaciones. María lo ayudó a contactar con locales y a establecer un horario. El primer gran concierto de Harold fue en el teatro principal de la ciudad. Todas las entradas eran gratuitas, pero la gente podía donar dinero si quería. El dinero se destinaría a albergues para personas sin hogar y programas para personas mayores. El teatro estaba completamente lleno. Más de 1000 personas acudieron a escuchar tocar a Harold. Entre el público estaban los niños del centro comunitario, otras personas sin hogar que Harold había conocido y muchos de los desconocidos que se habían sentido conmovidos por su historia. Harold subió al escenario lentamente. Tenía las piernas entumecidas y necesitó la ayuda de María para sentarse en el banco del piano. Pero cuando empezó a tocar, todos sus problemas físicos desaparecieron. Harold tocó durante 2 horas. Piezas clásicas, canciones populares y algo de música que él mismo había compuesto. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada nota. Cuando Harold terminó su última canción, todo el teatro se puso de pie y aplaudió durante 10 minutos. La gente lloraba y vitoreaba. Harold nunca había sentido tanto cariño de tanta gente a la vez. Pero el mejor momento llegó después del concierto. Marcus, Isabella, Tommy y los demás niños del centro comunitario vinieron tras bambalinas para abrazar a Harold. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Isabella dijo, ¿seguirás enseñándonos piano?, preguntó Tommy. Por supuesto, dijo Harold. Ustedes son el público más importante para mí. Harold se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto. Podía actuar para grandes públicos y recaudar fondos para ayudar a la gente, pero también podía mantener su vida sencilla en el centro comunitario con los niños que se habían convertido en su verdadera familia. El concierto recaudó $50,000 para programas para personas sin hogar. Harold se sentía orgulloso de que su música estuviera ayudando a personas que pasaban por las mismas dificultades que él. Pero al irse a dormir esa noche, pensó en sus hijos. Robert, Sarah y Michael lo habían llamado para felicitarlo por el concierto. Pero Harold aún no había accedido a verlos. Harold se preguntó si estaba siendo demasiado terco. Tal vez sus hijos realmente lamentaban haberlo abandonado. Tal vez merecían una oportunidad para arreglar las cosas. Harold decidió que era hora de afrontar su pasado y averiguar si sus hijos podían ser parte de su futuro. Harold había estado evitando las llamadas de sus hijos durante 3 semanas. Todos los días, Robert, Sarah o Michael llamaban, y todos los días Harold dejaba que María contestara el teléfono. Les dijo ella. Le dijo que estaba ocupado o descansando,
pero Harold sabía que no podía esconderse para siempre. La verdad era que Harold tenía miedo. Tenía miedo de que lo volvieran a lastimar. Tenía miedo de creer que sus hijos se preocupaban por él solo para que desaparecieran cuando la atención se apagara. Le tenía miedo al perdón porque perdonar significaba ser vulnerable. Una mañana, Harold se despertó con dolores en el pecho. No eran graves, pero le recordaban que tenía 98 años. Tal vez no le quedara mucho tiempo. ¿Quería pasar los años que le quedaban enojado con sus hijos o quería intentar reconstruir su relación? Harold tomó una decisión. Llamó a Robert. Primero. Papá. Robert parecía sorprendido y feliz. Me alegra mucho que hayas llamado. He estado preocupado por ti. Estoy bien, dijo Harold, pero creo que es hora de que hablemos. De hablar de verdad. Me gustaría mucho, dijo Robert. ¿Puedo ir a visitarte? Harold dudó. Todavía no. Quiero hablar contigo, con Sarah y con Michael todos juntos. Yo quiero que todos vengan aquí al mismo tiempo. Robert guardó silencio un momento. ¿Seguro que es buena idea? Podría ser demasiado emotivo con todos nosotros allí. Estoy seguro, dijo Harold. Tengo cosas que decirles a todos, y solo quiero decirlas una vez. Quedaron en reunirse el sábado siguiente en el centro comunitario. Harold estuvo nervioso toda la semana. Practicó lo que quería decir. Pensó en las preguntas que les haría a sus hijos. Se preguntó si serían honestos con él. La mañana del sábado llegó demasiado rápido. Harold se vistió con su mejor ropa, que no era muy buena, pero estaba limpia. Bajó a la sala del piano y esperó. María se había ofrecido a quedarse durante la reunión, pero Harold quería ver a sus hijos a solas. Esto era algo que tenía que hacer solo. Exactamente a las 2, Harold escuchó voces en el pasillo. María estaba mostrando a sus hijos a. En la sala del piano, el corazón de Harold empezó a latirle con fuerza. No había visto a Robert, Sarah ni a Michael en más de 2 años. Robert entró primero. Tenía 65 años, canas y arrugas alrededor de los ojos. Parecía mayor de lo que Harold recordaba. Sarah entró después. Tenía 62 años y seguía siendo bonita, pero parecía cansada. Michael era el más joven, con 58 años, pero era el que parecía más cansado. Sus 3 hijos se detuvieron al ver a Harold. Harold sabía que se veía diferente a la última vez que lo habían visto. Estaba más delgado. Su ropa estaba vieja y desgastada. Ahora tenía el pelo completamente blanco. Parecía un anciano sin hogar, que era exactamente lo que había sido. Papá, dijo Sarah, con voz temblorosa. Empezó a llorar. Ay, papá, lo siento mucho. Harold se levantó lentamente. Sus hijos se acercaron a él, pero él levantó la mano para detenerlos. Siéntense, dijo Harold. Necesitamos hablar. Antes de abrazarnos, llorar o fingir que todo está bien. Sus hijos se sentaron en las sillas plegables que María había preparado. Parecían incómodos y culpables, como niños, a los que habían pillado haciendo algo malo. Harold volvió a sentarse y miró a cada uno de sus hijos. Eran los bebés que había sostenido al nacer. Los niños a los que había enseñado a montar en bicicleta y a los que había ayudado con las tareas. Los jóvenes adultos de los que se había sentido tan orgulloso cuando se graduaron de la universidad y se casaron. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó Harold en voz baja. Sus hijos negaron con la cabeza. Lo peor no fue estar sin hogar. Lo peor no fue tener hambre, frío ni miedo. Lo peor fue sentir que ya no me querías. Robert empezó a hablar, pero Harold volvió a levantar la mano. Déjame terminar, dijo Harold. Cuando tu madre enfermó, gasté cada centavo que teníamos intentando salvarla. Vendí nuestro coche, sus joyas, mi piano. Habría vendido mi alma si hubiera pensado que eso la ayudaría. Y cuando ella murió, me quedé sin Blanca. Pero no me avergonzaba ser pobre. Me avergonzaba que mis propios hijos me vieran como una carga. Sarah lloraba con más fuerza.
Michael se miraba las manos. Robert intentaba no llorar. Cuando me metieron en esa residencia de ancianos, lo entendí. Harold continuó. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. No esperaba que me cuidaran. Pero cuando se me acabó el dinero y me echaron a la calle, ¿dónde estaban? Cuando dormía en parques y comía de los botes de basura. ¿Dónde estaban? No lo sabíamos, dijo Michael en voz baja. Pensábamos que todavía estaban en Sunset Manor. Pensábamos que estaban bien. Harold miró a su hijo menor con ojos tristes. No lo sabían porque no preguntaron. Llamaban una vez a la semana y preguntaban si estaba bien. Y cuando dije que sí, se sintieron aliviados. No querían saber la verdad porque la verdad era incómoda. Robert se inclinó hacia adelante en su silla. Tienes razón, papá. Te fallamos. Fuimos egoístas y cobardes, y te abandonamos cuando más nos necesitabas. No puedo cambiar lo que hicimos, pero estoy aquí ahora. Todos estamos aquí ahora. ¿Por qué? Preguntó Harold. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Es porque me viste en la tele? ¿Es porque soy famosa? ¿Es porque he vuelto a tener dinero? No, dijo Sara entre lágrimas. Es porque nos dimos cuenta de lo que perdimos. Es porque vimos lo feliz y fuerte que eras sin nosotros, y nos dimos cuenta de que no te merecíamos. Harold estudió el rostro de su hija. Parecía sincera. Pero Harold había sido herido demasiado profundamente como para confiar fácilmente. Necesito que entiendas algo, dijo Harold. Ya no te necesito. Durante 2 años, te necesité desesperadamente. Necesitaba a alguien que se preocupara, viviera o muriera. Necesitaba que alguien me visitara, me llamara y recordara que existía. Pero ya no necesito eso. Harold señaló la sala del piano. Estas personas se convirtieron en mi familia cuando a ti no te molestabas. María me salvó la vida. Los niños de aquí me dan un propósito. Las demás personas sin hogar, los voluntarios y todos los que entran por esa puerta. Se convirtieron en mi familia. Me quieren y yo los quiero. Michael también lloraba. Sabemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Sabemos que no merecemos tu perdón, pero te amamos, papá. Nunca dejamos de amarte. El amor no es un sentimiento, dijo Harold con firmeza. El amor es acción. El amor es estar presente. El amor es estar ahí cuando alguien te necesita, no solo cuando te conviene. Harold se levantó y caminó hacia el piano. Se sentó y tocó una suave melodía mientras pensaba qué decir. He pensado en este momento durante semanas, dijo Harold mientras tocaba. He imaginado lo que te diría, lo enojado que estaría, cuánto te haría sufrir por abandonarme. Harold dejó de tocar y se giró para mirar a sus hijos. ¿Pero sabes de qué me di cuenta? El enojo me estaba envenenando. Odiarte me lastimaba más a mí que a ti. Y la vida es demasiado corta para desperdiciarla en amargura. Sara levantó la vista con esperanza. ¿Eso significa que nos perdonas? Te perdono, dijo Harold. Pero perdonar no significa olvidar. No significa fingir que no pasó nada. No significa que todo vuelva a su sitio. Como era antes. Harold regresó a su silla y se sentó. Si quieres volver a formar parte de mi vida, tienes que hacerlo bajo mis condiciones. Vivo aquí ahora. Este es mi hogar. Esta es mi gente. Si quieres conocerme, tienes que conocerlos también. Robert asintió rápidamente. Lo entendemos. Haremos lo que quieras. No quiero que hagas lo que yo quiera, dijo Harold. Quiero que hagas lo correcto. Quiero que sean el tipo de hijos que nunca más abandonarían a su padre, pase lo que pase. Harold miró a su alrededor. Este lugar necesita ayuda. El alquiler está subiendo. Necesitan dinero para nuevos equipos y programas. Si de verdad quieres compensar lo que hiciste, ayúdame a ayudarlos. Por supuesto, Sara dijo, haremos todo lo posible. Y quiero que me visites regularmente, no solo una vez al año en Navidad. No solo cuando sea conveniente. Quiero que formes parte de mi vida aquí.
Quiero que conozcas a los niños a quienes enseño. Quiero que entiendas por qué este lugar es tan importante para mí. Michael se secó los ojos. Lo haremos, papá. Te lo prometo. Harold estudió los rostros de sus hijos. Parecían sinceros, pero Harold ya había escuchado promesas antes. Hechos, no palabras. Dijo, muéstrame. No me lo cuentes. La reunión se prolongó 2 horas más. Harold les contó a sus hijos sobre su tiempo en la calle y en el centro comunitario. Les habló de María, los niños y los programas de música. Les habló de sus conciertos y sus planes para ayudar a otras personas sin hogar. Sus hijos escucharon sin interrumpir. Hicieron preguntas y expresaron asombro por cómo Harold había reconstruido su vida. Parecían realmente interesados en su nueva familia y su trabajo. Cuando llegó la hora de irse, cada uno de los hijos de Harold lo abrazó. Al principio, los abrazos resultaron incómodos, pero Harold se permitió sentir algo del antiguo amor que siempre les había tenido. ¿Podemos volver la semana que viene?, preguntó Robert. Sí, dijo Harold. Pero vengan dispuestos a trabajar. María siempre necesita voluntarios, y a los niños les vendría bien ayuda con las tareas. Después de que sus hijos se fueran, Harold se sentó solo en la sala del piano durante un buen rato. Se sintió emocionalmente agotado, pero también aliviado. Había enfrentado su pasado y su dolor. Había sido honesto sobre su dolor y sus expectativas. Harold no sabía si sus hijos cumplirían sus promesas. No sabía si realmente habían cambiado o si solo se sentían culpables por su fama. Pero les había dado la oportunidad de demostrar su valía. María entró en la sala del piano y se sentó junto a Harold. ¿Cómo les fue?, preguntó Harold. Mejor de lo que esperaba. Pero el tiempo dirá si realmente dicen lo que dicen. ¿Te alegras de haberlos visto? Harold reflexionó sobre la pregunta. Sí, creo que sí. Necesitaba soltar mi ira y ellos necesitaban ver el coste que sus decisiones nos habían supuesto a todos. Esa noche, Harold tocó el piano para el público del centro comunitario. Mientras tocaba, se sentía más ligero. Habían pasado 6 meses desde que Harold conoció a sus hijos. Era agosto y Harold celebraba su 99º cumpleaños. El centro comunitario estaba decorado con globos de colores y tarjetas hechas a mano por todos los niños a los que Harold enseñaba. Harold miró a su alrededor en su fiesta de cumpleaños y sonrió. Había unas 50 personas allí. María y su familia, los niños de sus clases de piano y sus padres, otros voluntarios del centro comunitario y algunas de las personas sin hogar con las que Harold se había hecho amigo a lo largo de los años. Y en la esquina, sentados juntos, estaban Robert, Sarah y Michael, los hijos de Harold que habían cumplido su promesa. Lo visitaban todos los meses. Ahora, Robert ayudaba con las finanzas y los trámites legales de la familia. Sarah se ofreció como voluntaria en la clínica médica que el centro había empezado a funcionar. Michael daba clases de informática a personas mayores. No eran perfectos, pero intentaban compensar sus errores. «Pide un deseo, señor Harold», gritó Marcus, que ya tenía 9 años y podía tocar 5 canciones al piano. Harold miró el pastel de cumpleaños que María le había hecho. Era de chocolate con glaseado blanco, su favorito. 99 velas titilaban en la parte superior. Harold cerró los ojos y pidió su deseo. Luego sopló todas las velas que pudo. Los niños lo ayudaron a soplar el resto. «¿Qué pediste?», preguntó Isabella, que ya tenía 10 años y había empezado a cantar en el coro de la iglesia. «Si te lo digo, no se cumplirá», dijo Harold guiñándole un ojo. Pero la verdad era que Harold no había deseado nada. Ya tenía todo lo que necesitaba. Después de la fiesta, Harold se sentó al piano y puso música tranquila mientras la gente recogía. Tommy, que ya tenía 6 años, se sentó junto a él en el banco del piano. «Señor Harold», dijo Tommy, «¿me enseñará a tocar el piano cuando sea mayor?» «Me encantaría», dijo Harold. «Pero me estoy haciendo muy viejo, Tommy».
Puede que no esté aquí cuando esté listo para aprender. Tommy parecía preocupado. ¿A dónde irías? Harold sonrió con dulzura. Algún día iré al cielo para estar con mi esposa, María. Pero no te preocupes por eso ahora. No me iré a ningún lado por un tiempo. Pero Harold sabía que se estaba debilitando. Sus manos temblaban más. Como solían. Se cansaba con facilidad. Sus medicamentos para el corazón no funcionaban tan bien como antes. Harold no temía morir, pero le preocupaba qué pasaría con sus programas de música cuando él ya no estuviera. La semana siguiente, Harold tuvo una idea. Convocó una reunión con María, sus hijos y algunos miembros de la junta directiva del centro comunitario. Harold había estado pensando en su legado y en lo que quería dejar. Quiero fundar una fundación, anunció Harold. La Fundación Musical Harold y María Martínez. Ofrecerá clases de música gratuitas a niños cuyas familias no pueden costearlas. También ayudará a personas sin hogar y a personas mayores que necesitan un lugar al que pertenecer. Harold explicó su visión. La fundación apoyaría centros comunitarios como el que le había salvado la vida. Proporcionaría pianos, profesores de música y conciertos para personas que nunca pudieron experimentar la belleza de la música. Necesitaremos mucho dinero para que esto funcione. Robert dijo que era bueno para los negocios y que siempre hacía preguntas prácticas. Harold sonrió. Llevo 6 meses dando conciertos. He ahorrado la mayor parte del dinero que me donaron. Y tengo una idea para recaudar más. La idea de Harold era escribir un libro sobre su vida. Contaría su historia con honestidad, tanto lo bueno como lo malo. El dinero del libro iría a la fundación. Sarah se ofreció a ayudar a Harold a escribirlo. Siempre había sido una buena escritora, incluso de niña. Harold estaba feliz de trabajar con su hija en algo significativo. Durante los meses siguientes, Harold y Sarah pasaron horas juntos trabajando en el libro. Harold le contó a Sarah historias que nunca había compartido con nadie. Sobre su infancia durante la Gran Depresión, sobre conocer a María y enamorarse, sobre la alegría de enseñar a los niños a amar la música, sobre el dolor de perderlo todo y quedarse sin hogar. Sarah lloró muchas veces mientras escribía las palabras de su padre. Nunca había entendido realmente por lo que había pasado Harold hasta que escuchó la historia completa. Me avergüenzo mucho de cómo te tratamos, dijo Sarah un día mientras trabajaban en el capítulo sobre la época de Harold en Sunset Manor. No te avergüences, dijo Harold. Usa ese sentimiento para asegurarte de no volver a cometer los mismos errores. Úsalo para ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. El libro se titulaba El piano que me salvó la vida, una historia de música, esperanza y perdón. Se publicó 6 meses después y se convirtió en un éxito de ventas. Personas de todo el mundo leyeron la historia de Harold y se inspiraron en su resiliencia y bondad. El libro recaudó suficiente dinero para fundar la fundación y apoyar 3 centros comunitarios en diferentes ciudades. Harold fue invitado a hablar en la ceremonia inaugural, pero estaba demasiado débil para viajar. En cambio, grabó mensajes de video desde su piano en el centro comunitario. A medida que Harold envejecía y se debilitaba, tuvo que dejar de dar conciertos. Pero continuó dando clases de piano a los niños del centro comunitario. Incluso cuando le temblaban tanto las manos que apenas podía tocar, aún podía mostrarles a los niños dónde colocar los dedos y ayudarlos a comprender la música. Marcus, que ya tenía 11 años, se había convertido en el mejor alumno de Harold. Podía tocar piezas complejas y estaba pensando en estudiar música en la universidad. Harold estaba muy orgulloso del niño al que había visto crecer. Señor Harold, Marcus le dijo un día después de su clase, quiero ser profesor de piano como usted cuando sea grande. Harold sintió lágrimas en los ojos. Eso me haría muy feliz, Marcus. El mundo siempre necesita más profesores de música. Una tranquila mañana de martes de noviembre, Harold se despertó muy cansado. Tenía dificultad para respirar y le dolía el pecho. María llamó a una ambulancia y llevaron a Harold al hospital.
Los médicos dijeron que el corazón de Harold estaba fallando. Podían mantenerlo cómodo, pero no podían hacer nada más para ayudarlo. Harold no se sorprendió. Tenía 99 años y había vivido una vida plena. Los hijos de Harold fueron al hospital y se quedaron con él. Se turnaron para sentarse junto a su cama y tomarle la mano. Por primera vez en muchos años, Harold sintió que realmente estaban ahí para él. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Michael. Harold negó con la cabeza débilmente. No, no tengo miedo. He hecho lo que vine a hacer. He compartido mi música con el mundo. He ayudado a los niños a aprender a amar la música como yo. Le he demostrado a la gente que nunca es tarde para empezar de nuevo. Harold miró a sus 3 hijos y he aprendido a perdonar. Eso podría ser lo más importante de todo. Harold les pidió a sus hijos que le trajeran a sus alumnos favoritos del centro comunitario. Marcus, Isabella, Tommy y otros 5 niños vinieron al hospital con María. Harold estaba muy débil, pero sonrió al ver a los niños. Quiero que recuerden algo, les dijo. La música es mágica. Puede sanar corazones rotos y unir a las personas. Puede convertir la tristeza en alegría y el miedo en esperanza. Prométeme que seguirán haciendo música incluso cuando no esté aquí para enseñarles. Los niños prometieron entre lágrimas. Marcus tomó la mano de Harold y dijo, yo me encargaré del piano en el centro comunitario, señor Harold. Me aseguraré de que otros niños también aprendan música. Esa noche, Harold falleció en paz mientras dormía. Estaba rodeado de sus hijos y María. Sus últimas palabras fueron, díganles que la música nunca muere. El funeral de Harold se celebró en el centro comunitario. Más de 500 personas acudieron a despedirlo. Había antiguos alumnos de su época de maestro, niños del centro comunitario, personas sin hogar cuyas vidas se le había tocado y desconocidos que se habían sentido inspirados por su historia. El servicio estuvo repleto de música. Marcus tocó Amazing Grace en el viejo piano de Harold. Isabella cantó You Are My Sunshine. Un coro formado por todos los alumnos y exalumnos de Harold interpretó How Great Thou Art. En lugar de flores, se pidió a la gente que donara a la Fundación Musical Harold y María Martínez. Las donaciones fueron suficientes para apoyar a 10 centros comunitarios más y brindar clases de música a más de 1000 niños. Los hijos de Harold establecieron un fondo de becas en la escuela de música local. Cada año, un estudiante con una trayectoria excepcional como profesor de música recibía matrícula gratuita y debía colaborar como voluntario en centros comunitarios que atendían a familias sin hogar y de bajos recursos. El viejo piano del centro comunitario fue restaurado y dedicado en memoria de Harold. Una placa decía, en memoria de Harold Martínez, quien demostró que la música puede salvar vidas y que el amor lo puede todo. Marcus cumplió su promesa de cuidar el piano. Siguió tomando clases con un nuevo profesor, pero todos los días después de la escuela, se sentaba al piano de Harold y practicaba. A veces, otros niños se reunían a su alrededor y cantaban con él, como lo hacían cuando Harold vivía. 5 años después, Marcus fue aceptado en la Universidad Estatal con una beca de música. Planeaba convertirse en profesor de música y trabajar con niños en centros comunitarios y albergues para personas sin hogar. Quería continuar la labor de Harold de llevar la música a quienes necesitaban esperanza. El centro comunitario organizó un concierto anual en memoria de Harold Martínez cada febrero, en el aniversario del día en que el video de Harold se hizo viral. Cada año, cientos de personas acudían a escuchar música y recordar al anciano sin hogar que había tocado tantas vidas. La historia de Harold siguió inspirando a la gente mucho después de su muerte. Su libro se tradujo a docenas de idiomas. Documentales hicieron una película sobre su vida. Escuelas de música de todo el mundo utilizaron su historia para enseñar a los estudiantes el poder de la música para sanar y transformar vidas. Pero quizás el mayor legado de Harold no fue su fama ni el dinero que recaudó para obras de caridad. Su mayor legado fue la lección que enseñó sobre la importancia de la bondad, el perdón y nunca rendirse.